Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, y nos concedes tu palabra, Señor. Vamos a meditar en ella y te rogamos que podamos, Padre, ser confortados, confrontados por tu palabra, Señor, en esta tarde también. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos, por favor. En la parte final, hermanos, de la epístola a los Colosenses, el apóstol nos da la lista de quiénes han sido los cercanos a él mientras escribía esta carta y la responsiva, hermanos, que tiene cada uno de ellos. Lo interesante, hermanos, es que cada uno de estos nombres tienen un trasfondo en cuanto a la compañía o el ministerio del apóstol Pablo, diciéndoles: no soy el único que está pendiente de ustedes, no soy el único que está tratando de instruirles a ustedes. Ahora, si recordamos, hermanos, la idea de cómo surge la necesidad de la epístola a los Colosenses, hermanos, pues llegamos a la conclusión de que sí era un tema delicado. Era un tema, hermanos, que estaba dividiendo a la iglesia. Era un tema, hermanos, varios temas que se tenían que tratar y confrontar, no solamente mediante carta, sino que realmente lo que hace Pablo es llevar esta carta, mandar esta carta. Aquí nos enteramos, hermanos, que es el hermano Tíquico el encargado de entregar esta carta y que él tenía que dar respuesta a la iglesia, porque iba a llegar además de repente como un mensajero. Les mandan esto e dice, lo que hacía realmente Tíquico era llegar a hospedarse con los hermanos y hablarles de cómo está Pablo, qué es lo que está pasando alrededor. Recordemos que, hermanos, esta epístola es de las epístolas de la prisión. Así que por lo menos la iglesia sí estaba con la idea de saber cómo estaba el hermano Pablo. Y bueno, aquí hay algo interesante, hermanos. Pone fin, cuando termina con lo de sazonada con sal nuestra palabra, que vimos en muchos días, termina diciendo ya, o sea, ya vamos a hablar, tenga salecita en su palabra, sazónela. Ya vimos en qué consiste tener sal en nuestra palabra. Entonces, termina simplemente diciendo: me voy a despedir y les mando saludos y nos da la lista. Todo lo que a mí se refiere os dará a saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico, hermanos, era, de hecho, su nombre, si usted sabía, significa afortunado. Y bueno, él era un cristiano, hermanos, de tal magnitud que las veces en las que se requería que Timoteo o Tito fueran con Pablo, el que se quedaba a cargo era Tíquico. Así que le decía: procura ver pronto a venirme. A ver, le dice Pablo a Timoteo: ya envié a Tíquico allá a tu lugar. Igual le dice precisamente a Tito: voy a enviar a Tíquico en tu lugar. Así que estamos hablando, hermanos, de un hermano que no escribió carta, que no fue encargado directamente de un pastor, como pastor de una iglesia, pero era un hermano en el que se podía confiar. Era un hermano que realmente valía la pena llamar, así como dice Pablo: amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora dice: ¿cuál envía a vosotros para esto? Él va a dar información, él les va a decir, pero no lo envió solo, lo envió con Onésimo. ¿Se acuerdan quién era Onésimo? Era el siervo de Filemón, aquel que había robado y que lo habían metido en la cárcel, y que estando en la cárcel, pues resulta que se encuentra con Pablo. Pablo le habla de Cristo, y ahora Onésimo dice aquí: es un amado, fiel hermano, uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Iban en pareja, iba Tíquico, iba Onésimo. Y de Onésimo es interesante, hermanos, porque tiene que exhortar Pablo a su amo, Filemón, para decir: ¿sabes qué? Pues resulta que ahora yo doy testimonio de una transformación genuina en él. Ahí te lo mando, recíbelo como a mí. Imagínense el shock para Filemón. Sin embargo, Pablo le está hablando, claro, acerca de esta responsabilidad. Hay información que ellos llevan acerca de mí para ustedes y de ustedes hacia mí. Va Tíquico, va Onésimo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Aristarco, hermanos, regresando un poquito al libro de Hechos, él era el que estaba con Pablo cuando se da el alboroto en Éfeso y arrestan a Pablo. El que estaba acompañando era Aristarco. Así que era un hombre valiente, hermanos, que estuvo al lado de Pablo en un conflicto grave, donde su vida estaba en peligro. El que estuvo a su lado, hermanos, fue Aristarco. Por eso le dice:
mi compañero de prisiones. Sabía lo que significaba estar en el ministerio y sabía el costo de ser cristiano en un lugar como Éfeso. Ya vimos que Éfeso era complicado. Y después dice Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Marcos, pues sabemos, hermanos, quién es. Aquí lo interesante es que se le traduce como sobrino, en algunas versiones pero se aparece que es primo. No se preocupe, hermanos, la palabra griega es anexios, y esa palabra se puede traducir en ambas formas, haciendo saber un acercamiento de sangre. O sea, si era un familiar, no era un hermano en la familia de la fe, era un pariente de sangre. Bien pudo haber sido su sobrino, bien pudo haber sido su primo. La palabra griega anexio se ocupa en ambos casos. Pero era una persona, hermanos, a la cual Pablo está recomendando. Si usted recuerda el conflicto que hubo con Marcos, y como Pablo dijo, ¿sabes qué? A mí ni se me arrimen con Omar, y pongan aquí en el viaje misionero a Marcos. No quiero a Marcos aquí. Al final, hermanos, ya en las prisiones, Pablo dice, ahí te mando a alguien que es confiable. ¿Quién? Marcos. Recordemos que Dios es el Dios que nos da a nosotros oportunidad. Cuando nos toque estudiar, si nos lo concede Dios, hermanos, las epístolas pastorales, nos vamos a encontrar con que eso le dice a Timoteo, mándame a Marcos, porque necesito a Marcos aquí. Aquí igual dice el sobrino, acerca del cual hay, mire, le está dando recomendación, hay mandamientos. ¿Qué es lo que significa? Que si llega, por favor, recíbanle. Tienen que, esa es la orden. Y después dice a Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y ha sido para mí un consuelo. Era un judío cristiano. Un judío cristiano, hermanos, que no se había contaminado. Y mire que en Colosas estaba también fuerte el movimiento de los judaizantes. Sin embargo, Jesús, llamado justo, no se está refiriendo al Señor, se está refiriendo a otro hermano que tenía el mismo nombre, con el apodo. Recordemos que ahí, para diferenciarlo, no había el apellido tal cual como nosotros, ¿verdad? Sino era un apodo, y este es llamado el justo, y es un judío convertido. Así que tiene una lista de grande gente que dice, no me ha dejado, estoy preso, pero seguimos trabajando, no estoy con ustedes, pero seguimos orando. Después dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Recordemos que la iglesia de Colosas no la estableció Pablo, la estableció Epafras. Así que sí es importante que Epafras, estando con Pablo, dice, saluda a la iglesia de la cual yo soy parte. Por eso dice, es uno de vosotros. Además es siervo en Cristo. Y mire qué caracteriza a Epafras: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y cuál es la oración? Que estéis firmes, que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, que estén plenos en la voluntad de Dios. Epafras, yo oigo a Epafras, dice Pablo, y lo único que hace es orar por ustedes, pedir por ustedes, y pide a Dios que ustedes se mantengan firmes. Fíjense esta oración de Epafras. No le pide a Dios, Señor, que la iglesia de Colosas me vaya bien. Es más, me atrevo a decir, ni siquiera le dice Dios bendice a los hermanos de Colosas. Él sabía por lo que estaba pasando en la iglesia, y su oración es directa. Y entonces dice a Dios, Señor, ayuda a que la iglesia se sostenga en firmeza, se mantenga en perfección y en tu voluntad. Esta es una oración genuina por alguien a quien amamos. Generalmente confundimos, hermanos, y creemos que pedir Dios, Señor, bendícelo, ya es orar por ellos en amor. Pablo, hermanos, y aquí en Pablo nos están demostrando cómo se ora con amor. Y la necesidad que la iglesia tenía era de fidelidad a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, porque ya se había contaminado con enseñanzas, con filosofías y con doctrinas heréticas. Así que la oración, hermanos, que hace Epafras es sincera. Señor, sosténlos en la verdad. Esa iglesia yo la amo, yo soy parte de esa iglesia. Permite que estén firmes y abajo de ese, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Si hay alguien que ama tanto esta iglesia, es Epafras. Es Epafras. Y además dice, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Recordemos que cuando empezamos, hermanos, nos dimos cuenta, recordemos que Colosas estaba ya en su declive social, ya no tenía el auge que había tenido al principio. Las ciudades que se habían levantado eran las que estaban en la orilla, eran las ciudades grandes, Hierápolis y la Odisea. Colosas estaba en medio, pero Colosas ya no era una ciudad tan importante, hermanos, geopolíticamente hablando. Ya no era una ciudad cosmopolita, ya no. Eso se lo había tomado directamente Hierápolis y la Odisea, y Colosas estaba en medio.
Y era una ciudad pequeña pero importante porque ahí había una iglesia cristiana y Pablo escribe allí. Por eso le dice así: yo, además de mí, doy testimonio de lo que está haciendo. Tiene gran necesidad de ustedes y también por los hermanos. Significa que había una iglesia en la Odisea y también había otra iglesia en Hierápolis. No sabemos más de esto, pero Pablo nos hace saber que había grupos de cristianos allí. Y después dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. De Demas, hermanos, fíjense que se queda breve Pablo. De Lucas, hermanos, pues no tenemos duda, hermanos. Él era griego, precisamente un convertido, griego gentil. Era médico. Aquí Pablo nos revela que era el médico amado, que era el que andaba con él. Ustedes saben, el escritor de Lucas, el escritor de Hechos, alguien de renombre. Pero cuando llegamos a Demas, hermanos, y la referencia que tenemos en 2 Timoteo 4 es que Demas era un siervo circunstancial, por decirlo. Solo tenía la oportunidad de trabajar y hacerlo meramente por compromiso. Porque cuando tenemos la referencia de Demas, hermanos, resulta que le fue fácil dejar el camino del Señor amando este mundo. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la mañana? Dejó de ser amigo de nada. No le interesaba. Al final Pablo le dice a Timoteo: ya no preguntes por Demas. Él nos dejó. O sea, no está Pablo. Fíjense bien, a veces nuestro corazón cristiano es: vamos que aquí a rescatarlo. Y Pablo no es eso. Pablo de plano dice: ¿sabes qué? Se fue amando este mundo. Se fue, no lo corrí, él quiso. A veces nosotros, hermanos, sí nos aferramos tanto a un hermano o una hermana que no se vaya, ¿verdad? Que se quede. Terminamos haciendo más daño al retener a la fuerza de la gente. Demas que se fue. Aquí, hermanos, todavía no está ese problema, pero a mi perspectiva, yo creo que Pablo había detectado algo en Demas, porque no dice más. Solo diciendo: también está Demas. No está Demas, está Demas, ¿verdad? Está Demas, también está aquí. Ahora, pero no dice más. La referencia que tenemos, hermanos, lean usted 2 Timoteo, se va a dar cuenta del corazón de Demas. Yo creo que Pablo no lo engañaba. Pablo sabía quién era él, al punto de que dice: entre el equipo también tenemos al hermano Demas. Hasta ahí. Y después dice en el versículo 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea. Ahí está la iglesia de la Odisea. Y a Ninfas. Ninfas, hermanos, era una hermana. Hay por ahí confusión, pero Ninfas es un nombre griego femenino. Así que estamos hablando de una hermana que había abierto la puerta de su casa, hermanos, ahí en la Odisea también, para recibir una iglesia. Era una célula en la casa de la hermana Ninfas. Así que le dice a los hermanos de Colosas: está cerquita, por favor, háblenle, saluden a los hermanos de la iglesia de la Odisea, y además a esta hermana que tiene, hermanos, en su corazón a tener una iglesia en su casa. Y después da instrucciones únicas, hermanos. Por ahí hay alguien que se levanta y dice, ¿verdad?, que la idea de Pablo era que todas las cartas se intercambiaran y todo a partir de este versículo. Pero eso no existe en todo el resto de la literatura paulina, hermano. Solamente es un dato específico en la iglesia de Colosas. No se vuelve a repetir, aun cuando sabemos, hermanos, que la epístola a los Efesios era una epístola circular con la idea de que se pudiera leer. No se tiene un indicio directo para decir: ya la leyeron, pásenla para allá, ya la leyeron, pásenla para allá. No hay, solamente se sabe a nivel de historia, eso es lo que ocurrió. Pero en el caso de Colosas sí hay una referencia curiosa en la relación de estas dos iglesias que no se da en ninguna otra iglesia. No le dice a la iglesia de Corinto: ¿sabe qué? Reparta su carta, ya les mandé 4. Recordemos que las cartas a Corinto fueron 4. Una la mandan a Éfeso, otra la van a mandar a Tesalónica, otra la mandan a Creta. No existe eso. Solamente esa única referencia está aquí en el versículo 16 de la epístola a los Colosenses. Cuando esta carta, la de Colosas, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Esta, que va dirigida a ustedes. Esto nos da a entender, hermanos, que es muy probable que estén pasando una situación similar. ¿Por qué? Porque después dice: y que la de la Odisea sea leída también entre vosotros. Un intercambio de epístolas. No se tiene, hermanos, la epístola a los laodicenses dentro del canon bíblico.
Por ahí, hermanos, se ha recuperado a nivel historia, igual la podemos encontrar en algunas páginas de internet, la epístola a los laodicenses. Ahora, sí es interesante, hermanos, el poder saber que providencial y soberanamente, hermanos, en la voluntad de Dios, la epístola a los laodicenses no está dentro del canon bíblico. ¿Es mala? No queremos decir que es mala. Lo que sí decimos es que el canon bíblico está completo. Completo. Entonces, ¿podemos leer la epístola a los laodicenses? Sí, si la encuentras, sí. Por ahí la imprimen, me la pasa, por favor, también, para tener una copia yo también, ¿verdad? Así que no hay ningún inconveniente, pero este dato es único, hermanos. Y este dato sí es interesante porque Pablo significa que está atendiendo situaciones similares en las iglesias, al punto de decir, la misma necesidad en la que se está viviendo, cambien la carta, que estos escuchen la corrección que se hace allá y que la corrección que se hace allá la escuchen también aquí. Pero no encontramos, hermanos, una temática similar. O sea, ¿cuál es la razón por la que se escribió Gálatas? ¿Se acuerdan? No coincide para decirle a los de Corinto, pues intercambien cartas. No hay una razón para decir, bueno, es igual, la situación era completamente diferente. Pero aquí no, aquí sí, a la iglesia de la Odisea les dice, cambien sus cartas. Es importante que ustedes vean esto, atiendan esto y puedan trabajar sobre ello. Entonces, hermanos, sí es interesante ver, por lo menos este dato es a nivel de historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y al final, hermanos, termina dándonos otro nombre, decida Arquipo, termina animando a alguien. Arquipo, hermanos, era el hijo de Filemón. De la epístola a Filemón, Arquipo era su hijo. Así que le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Termina esta carta, hermanos, animando a alguien más a servir. Mira, cumple el ministerio que recibiste del Señor. O sea, Dios está llamando a Arquipo, Dios te está llamando. No le digas no al Señor. Es la forma en la que inicia haciendo, hermanos, cristología. Después se va a la apología cristológica y termina dando los nombres de gente que está trabajando para decir, no estoy solo. Recordemos, hermanos, que la vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Dios no nos hace cristianos y nos manda a vivir a cada uno solo en aislamiento para no pecar. Lo que hace Dios es traernos a la familia de la fe y darnos, hermanos, en la iglesia la oportunidad de trabajar, servir, edificar, construir, madurar. Y aquí, hermanos, es donde Pablo nos da razón de decir, mira cuánta gente me ha ayudado, mira cuánta gente ora conmigo, mira cuánta gente está sufriendo conmigo. La idea, hermanos, de la iglesia es precisamente eso. Que usted y yo nos podamos animar, que le digamos a Arquipo, ¿verdad? ¿Quién es Arquipo? Aquí usted y yo somos Arquipo, aquellos que somos parte de la iglesia y que hay en nuestro corazón el deseo de servir. Y entonces termina diciendo, cumple lo que recibiste del Señor. No dice, mira el ministerio que te asignó la iglesia, ¿se fija? Le dice el ministerio que recibiste del Señor. ¿Quién te lo dio? ¿Quién lo llamó a usted, hermano, a la iglesia? No fuimos nosotros y andarlo buscando, vente a nuestra iglesia para que seas parte de nuestro club de gente bonita llamada OE. No. Hermanos, lo que hace Dios es llamarnos. Y una vez que llegamos aquí, ¿sabe qué? Nos da un ministerio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para servir a Dios? Y al final Pablo se termina despidiendo. La salutación de mi propia mano. Pablo diciendo, yo voy a intervenir, mi mano está aquí y me estoy despidiendo solo con un recordatorio. No se olviden lo que estoy pasando en este momento. Es como para animarlos a decir, si yo tengo tiempo de hacer todo esto para ustedes, no le pongan pretexto a ustedes, a Dios, para servir. Yo estoy preso, dice Pablo. No se olviden que yo estoy preso. Así que, después de todo lo que hemos oído, ¿qué es lo que debemos hacer con el llamado que Dios nos da? Somos responsables ante Dios. Así que Pablo termina, sacude las manos del polvito del lápiz, ¿verdad? Y dice, ¿saben qué? Termino diciendo, no se olviden. Es más, por ahí, hagan oración. Porque yo sigo preso. Ya les escribí, ya corregí, ya enseñé, pero estoy preso. Ustedes no. Ustedes tienen que trabajar. Ustedes no pongan pretextos. Ustedes no pongan peros. Animen, cuiden, cultiven. Y que el ministerio que tenemos para con el Señor sea para la gloria de nuestro Señor. Y termina diciendo así, la gracia sea con vosotros
Amén. Pablo era un fan predicador, hermanos, de la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Regalo que no se merece. No nada más es regalo. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué nos estaba diciendo? Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Arquipo cumple el ministerio que ha recibido en el Señor. Acuérdense de mis prisiones. Arquipo cumple el ministerio que recibiste del Señor y que la gracia del Señor sea contigo. Hermanos, el hecho de ser cristianos es un regalo que no merecemos. Ser parte de una iglesia es una bendición que no merecemos. Tener una Biblia en nuestras manos es un regalo de Dios que no merecemos. La oración es un regalo de Dios que no merecemos. Y todavía, hermanos, nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestro geniecito, hermanos, procuran darnos a nosotros la razón. Pablo termina diciendo, iglesia de Colosas, solo observa y escucha cuántos están orando por ustedes. ¿Cuántos están trabajando? Hay quien lleva la carta, hay quien va acompañando para que lleve la carta, hay quien va a llegar y les va a platicar de mí, hay quien va a llegar de ustedes, a mí me va a platicar de ustedes. Todo tiene que ver, hermanos, con el vínculo perfecto en la gracia de Dios que llamamos iglesia. Así que, hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que procuremos el ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Que seamos sabios, hermanos. Colosas nos da una gran lección de esa breve tolerancia, pensando que no es malo. Algo, ¿verdad? No es malo. Y termina contaminando-se la iglesia. Así que es importante, hermanos, que procuremos nuestro tiempo en la palabra, nuestro tiempo en la iglesia, nuestro tiempo devocional. ¿Por qué? Porque es un llamado que hemos recibido de Dios. Hablar con Dios, hermanos. Hoy en día la gente no quiere hacerlo. No quieren pensar en Dios. Ustedes y yo somos cristianos. ¿Cuánto hemos hablado con Dios hoy? No nos pongamos en peligro, hermanos. Agarremos la mano de Dios y caminemos haciendo su voluntad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la epístola a los Colosenses. Mi Dios, aprendemos tanto lo que tenemos que conocer y lo que tenemos que hacer. Te pedimos, pues, Señor, tomes nuestras vidas individualmente, tomes nuestras familias, Señor, también, y todos los que conformamos esta tu iglesia, Señor, que podamos ser usados para edificación, para bendición. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la epístola a los Colosenses, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.